Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Evangelista y por mi canal de YouTube en el cual de Dios que va para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Entonces, le doy muchas gracias a Dios por este día domingo que me regala, que me permitió ir a compartir con mis hermanos en Cristo su palabra, adorarlo y aprender más de Él y de su palabra. Le doy gloria a Dios por esto en Cristo Jesús y le pido que en esta hora me utilice a mí a pesar de mis debilidades, de mis imperfecciones y de mi fragilidad para predicar un evangelio tan extraordinario como es el evangelio de Cristo, como es el evangelio de su muerte y resurrección y de su gloria postera. Le pido a Dios que me dé sabiduría que no tengo, sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, para que yo pueda predicar su palabra con denuedo y verdad, y para que todos los que me escuchen y crean en la palabra de Dios que es viva y eficaz, reciban bendición y vida eterna por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, amén. Ok, vamos perdón, hermano, vamos a estar el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 3 del libro de los Hechos, recordando que vimos cómo era la vida de los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían todas las cosas en común y los primeros cristianos vieron grandes milagros, señales y prodigios con el cual Dios respaldaba la predicación del evangelio de los apóstoles. Los primeros cristianos también tenían todas las cosas en común. O sea, nada le pertenecía a nadie, sino que ellos hacían todo por el bien de sus hermanos, inclusive vendían propiedades para ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Gloria a Dios. Y vemos como ellos compartían no solamente en el templo las oraciones, las alabanzas y la palabra, sino también en las casas compartían el pan. Vemos como la comunión entre los hermanos del primer siglo o de los hermanos en el primer siglo era una comunión intensa, era una comunión buena, era una comunión agradable delante del Señor. Y yo les dije ayer que bueno, tal vez o por lo menos en mi apreciación que la iglesia cristiana evangélica y también la católica, se podría decir que las dos iglesias fallamos en tener esa comunión íntima los unos por los otros, hermanos, en tener esa actitud que tenía la iglesia primitiva. Tal vez la iglesia actual de Cristo no es tan unida como la iglesia de sus principios, y hay que y bueno, este es mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, pero bueno, es lo que yo he podido notar, que la iglesia cristiana evangélica no es tan unida, no está tan compenetrada como la iglesia primitiva. Igual pasa con la iglesia católica, ¿no? Porque, como le dije ayer, gloria a Dios, porque vamos al templo, oramos a Dios, alabamos y cantamos y bueno, y aprendemos de su palabra. Gloria a Dios, porque eso es bueno, y eso también lo hacían los primeros cristianos. Pero también en lo secular yo diría que nos hace falta más comunión con nuestros hermanos, más momentos para compartir con los hermanos, más momentos para intimar con ellos,
Yo creo que esta práctica de la iglesia primitiva, la iglesia actual, la ha perdido, y es una práctica que vale la pena recuperar o volver a implementarla, ya que es parte de lo que Dios quiere para su iglesia, que su iglesia tenga un mismo sentir en todas las cosas, que su iglesia comparta todas las cosas, que su iglesia en verdad nos oramos los unos por los otros. Y eso es algo que se veía en la iglesia primitiva, que se veía al principio de la iglesia y que ahora no se ve mucho, hermano, en mi punto de vista mío. Tal vez yo no lo vea, pero porque yo no lo vea no quiere decir que no esté pasando. Entonces, bueno, por eso les digo, es mi percepción acerca de la iglesia actual, que a mi parecer nos falta más en aplicar la comunión con los santos, en aplicar ayudar a los hermanos, y en eso me incluyo, en aplicar socializar más con los hermanos, no solamente los domingos que vamos a la iglesia, que gloria a Dios lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? Pero también todos los días, porque somos parte de la gran familia de Dios, y como familia deberíamos querer socializar más entre hermanos los unos por los otros, amén. Bueno, esto es mi humilde punto de vista al respecto, ¿okay? Como siempre les digo, me pueden creer o no, pero lo que sí tienen que creer es la palabra de Dios. Y vimos que bueno, que los primeros cristianos estaban unánimes en un mismo sentir y tenían en común todas las cosas, hasta el punto de vender sus propiedades para ayudar a la que más lo necesitaba de la iglesia. Los primeros cristianos, bueno, fueron una iglesia llena de muchas señales y prodigios, ya que Dios respaldaba la predicación de los apóstoles con las señales y los prodigios que ellos hacían en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se fundamentara la iglesia, amén. Porque la roca de la iglesia, el fundamento principal y también la cabeza, no es otro que Cristo Jesús, amén. Y bueno, vimos al final cómo Dios iba añadiendo a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios nos añade? Porque la salvación es del Señor. Dios obra en los corazones de los que Él ha escogido y le da arrepentimiento y fe y los transforma. Dios obra en sus siervos, obra en su iglesia, y por eso aquellos que han de ser salvos son salvos por la voluntad de Dios. No fue que ellos nacieron de nuevo, no fue que ellos se volvieron a sí mismos nueva criatura, fue que Dios los hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Fue que Dios puso un nuevo corazón en ellos, puso su Espíritu Santo en ellos y los adoptó como hijos suyos mediante Cristo Jesús. Es Dios el que hace toda la obra de salvación de principio a fin. Por eso dice la Escritura que Dios era el que iba añadiendo todo lo que habían de ser salvos, amén. La salvación es del Señor, no es que el hombre coopera para que el Señor lo salve, no, la salvación es del Señor de principio a fin. El hombre no quiere a Dios, Dios es el que ama al hombre y por ese amor Él lo busca y hace todo lo que tiene que hacer para que el hombre sea salvo, amén. Ok, Dios le da al hombre todo lo que necesita para que el hombre sea salvo, pero todo lo que el hombre necesita para ser salvo sale del mismo Dios para que toda la gloria en la salvación sea para Dios y no para el hombre, amén y amén. Bueno, ya eso fue un buen resumen de lo que se dijo ayer.
Si quieren ver el video completo por aquí, por el de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Vamos a ver ahora, vamos a comenzar como le dije hoy, el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos 3, en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y eran traídos un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna, pero Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole con la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo vio andar y alababa a Dios. Todo el templo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar este bonito pasaje, ¿verdad? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la novena, la de la oración. Okay. Aquí nos están informando que Pedro y Juan subían al templo de Jerusalén, ¿verdad? A orar en la hora de la oración. Es decir, había una hora específica donde ellos acostumbraban a orar. La hora novena era la hora, tal vez, que se acostumbraba a orar en los templos, en la sinagoga, que los judíos acostumbraban a levantar oraciones a esa hora, a la hora novena. No sé exactamente si era a las 9 de la mañana, a lo mejor a la hora novena, a lo mejor eran las 9 del día, ¿ok? No les sabía decir con exactitud qué hora era, pero ¿qué pasa? Que los judíos tenían por costumbre orar a ciertas horas del día. Amén. Y bueno, Juan y Pedro subieron a Jerusalén, fueron al templo de Jerusalén, ¿verdad? A orar a esa hora, a la novena hora. Pedro y Juan fueron a orar. Aquí vemos lo importante que es la oración. Que aún Pedro y Juan, aunque ya tenían la unción del Santo, aunque ya tenían el Espíritu Santo que moraba en ellos, ¿verdad?
ellos no descuidaron su comunión con Dios. Ellos no descuidaron su comunión con Dios. Recordando, hay que recordar que mi Señor Jesús, cuando aún estaba con ellos en la carne, le dijo: verá y orá, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos que a pesar de que los apóstoles ya tenían el Espíritu prometido, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, ¿verdad?, morando en ellos, ellos no descuidaron su vida de oración, sino que, como era costumbre, ellos iban al templo. Mientras estuvieron ahí en Jerusalén, iban a la hora de la oración al templo a orar, a clamar a Dios, ¿verdad? Cosa que aprendieron de primera mano de mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios viviente, no dejó de orar mientras estuvo aquí en la tierra. No dejó de orar porque esa era la forma de tener comunión con el Padre, estando aquí en la tierra, orando, clamando, pidiendo, rogando. Esa era la forma que mi Señor Jesús tenía para estar en comunión aquí en la tierra. Recordemos que Él y el Padre uno son. Cuando Él estaba en el cielo, en el trono del Padre, Él siempre tenía al Padre a su lado. Pero cuando Él se despojó de esa gloria que tenía con el Padre y vino como hombre, Él nos enseñó cómo tener la comunión con el Padre, aún estando aquí en la tierra, aún estando en este cuerpo terrenal, y es por medio de la oración, cosa que los apóstoles aprendieron de mi Señor Jesús, a orar. Es más, mi Señor Jesús le enseña a ellos la oración modelo de qué es lo que deben pedir ellos al momento de orar, de cómo se deben dirigir al Padre para que esa oración llegue a Dios. Entonces vemos que los apóstoles, a pesar que ya tenían la unción de Dios, el Espíritu Santo, a pesar de que ellos hacían milagros y señales como vimos en el video pasado, que ellos respaldaban la predicación del Evangelio, que Dios respaldaba la predicación del Evangelio de los apóstoles con señales que afirmaban y reafirmaban que todo lo que los apóstoles estaban diciendo de Cristo era cierto. Aún ellos con este poder, con esta unción que venía de Dios, no de ellos, o sea, el poder era de Dios, no de ellos no descuidaron su vida de oración, sino que estando allí en Jerusalén, cuando era la hora de la oración, la hora que tenían allá los judíos para orar en el templo de Jerusalén, ellos se unían a esa oración, ellos oraban, amén. Entonces es un recordatorio de lo importante, de lo verdaderamente importante que es la oración para cualquier cristiano. No importa lo humilde que sea, no importa si es pastor, profeta, querubín, no importa qué título tenga ni qué rango tenga dentro de la iglesia del Señor. Hay que orar. Hay que orar porque no importa la unción que uno tenga, no importa los años que uno tenga en una iglesia, no importa los años que uno tenga de bautizado, no importa lo que uno sepa o no sepa del Señor, no importa que uno sea teólogo o sea o Dios le haya dado mucha sabiduría a uno para entender la palabra. No importa eso, hay que orar. Sin importar ninguna de esas cosas, hay que orar. Y aquí lo aprendemos de los apóstoles. Pedro y Juan subieron al templo de Jerusalén en la hora novena, que era la hora de la oración, que era la hora que los judíos se disponían a orar en el templo de Jerusalén. Amén.
Entonces, muy importante, la oración siempre va a ser algo de vital importancia para un cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Un cristiano que no ora es un cristiano desnutrido espiritualmente. Un cristiano que no ora es un cristiano que puede ser presa fácil del diablo. Un cristiano que no ora puede caer en cualquier tentación. Un cristiano que no ora, hermano, bueno, debe comenzar a orar, porque su vida espiritual depende, la vida espiritual de un cristiano depende de la oración. Amén. Entonces es muy importante destacar que los apóstoles como Pedro y como Juan, a pesar de que ya tenían el Espíritu Santo con ellos, en ellos y sobre ellos oraban. Ellos no fue que tenemos el Espíritu Santo, hacemos milagros, estamos bien, no necesitamos orar, no. Ellos no necesitaron orar cuando Cristo estaba con ellos. Ellos no oraban y no ayunaban porque Cristo estaba con ellos. Pero cuando Cristo les fue quitado, cuando Cristo volvió de donde vino, cuando Cristo volvió al Padre que lo envió y se trató su dieta, ellos tuvieron que comenzar a orar y a ayunar. Amén. Gloria a Dios. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese monedas a los que estaban en el templo. Ok. En ese tiempo había una persona coja de nacimiento, que la gente lo ponía en ese lugar, en la entrada del templo, en la entrada que le decían La Hermosa. La gente lo llevaba ahí, a la entrada del templo, que se llamaba La Hermosa, y él comenzaba a pedir limosna, ¿ok? Yo me imagino que esa gente le hacía el favor a él de llevarlo a esa entrada que se llama La Hermosa, que era la entrada del templo. ¿Por qué el cojo escogía precisamente la entrada del templo para pedir limosna? Bueno, estratégicamente, si nos ponemos a ver, es un buen lugar, porque en el templo de Jerusalén estaban muchas personas a toda hora, por lo menos a la hora de la novena, que era la hora en que ellos oraban. Me imagino que había mucha gente que entraba al templo, y él escogió quedarse en la entrada del templo, que se llama La Hermosa. A lo mejor esa entrada también era la más usada por los judíos para acceder al templo. Entonces, bueno, tal vez la persona era coja, pero no quiere decir que era torpe, ¿verdad? Tal vez este cojo escogía esa hora y esa entrada porque sabía que mucha gente pasaba por la entrada del templo, por esa precisa entrada de La Hermosa, a esa hora para el culto de oración, para la hora de la oración, ¿verdad? Entonces, por eso yo me imagino que el cojo pedía ayuda para que lo trasladaran hasta esa puerta para pedir limosna. Entiendan, o sea, lo que yo les quiero decir es que la persona, el hombre, era cojo, pero más no tonto. A lo mejor todo esto de que lo ponían en la puerta de la entrada del templo era por eso mismo, porque él sabía cuánta gente entraba
por esa entrada a la hora de la oración. Entonces por eso era un lugar propicio para pedir limosna. Gloria a Dios, ¿verdad? El muchacho era cojo, pero Dios le daba inteligencia para subsistir, amén. Gloria a Dios. Para que pidiese limosna en la entrada del templo, amén. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan iban a entrar en el templo por la entrada de la hermosa, por eso les digo, a lo mejor era una entrada perdón, hermano, a lo mejor era la entrada más concurrida, por la cual más gente entraba, y por eso el cojo escoge precisamente esa entrada. Por eso los que lo ayudan lo dejan en esa entrada para que pida limosna a los que entraban, ¿verdad? Bueno, y entonces iban a entrar al templo Pedro y Juan. Amén. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan iban a entrar en el templo y el cojo viendo a los dos apóstoles le pide limosna. El cojo le pedía limosna a todo el mundo, y el que tenía le daba y el que no pasaba le daba. Pero en esta ocasión le pidió limosna a Juan, al apóstol Juan y el apóstol Pedro, que iban a entrar al culto de oración o a la hora de oración que ellos tenían, ¿verdad? Que los judíos acostumbraban a hacer a la hora novena en el templo de Jerusalén. Amén. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense bien, él le pidió limosna a Pedro y a Juan. Ellos se miraron entre ellos mismos, fijaron la mirada de él y le dijeron, míranos. Entonces él puso la atención en ellos, pensando obviamente que Pedro y Juan le iban a dar limosna. A lo mejor el cojo pensó, no, esto me van a dar una buena limosna, porque me están diciendo que los mire, que esté atentos a ellos. El cojo puso su atención en Juan y en Pedro, porque tal vez pensó, bueno, esto sí me va a dar una buena limosna porque me dijeron que estuviera atento, y el cojo estaba expectante de lo que los apóstoles Pedro y Juan le iban a dar. El cojo pensó que le iban a dar algo monetario, porque es lo que le estaba pidiendo precisamente la limosna. Pero vamos a ver qué ocurre. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense bien, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo que te levantes y andes. Fíjense bien, Pedro le fue sincero. Fíjense cómo andaban ellos los apóstoles, sin oro y sin plata. Recordemos que la ordenanza de mi Señor Jesús, cuando Él los envía, ¿verdad?, es que no lleven oro ni plata, ni alforja, ni 2 capas, ni 2 túnicas. Así los manda el Señor a predicar. Y ellos, después que mi Señor Jesús fue tomado por el Padre, ¿verdad?, ellos se dispusieron a hacer la comisión de la manera que Jesús los había enviado, de 2 en 2, sin llevar plata, ni oro, ni túnica, ni cuestiones. Y aquí Pedro le dice al cojo que está esperando que le dé algo monetario, le dice: no tengo ni oro ni plata, oro y plata yo no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. Entonces es muy importante ver aquí cómo andaban los apóstoles. Los apóstoles de mi Señor Jesús no eran multimillonarios. Los apóstoles de mi Señor Jesús no andaban cargados de plata y de oro. Los apóstoles de mi Señor Jesús confiaban plenamente que el Señor que los envió, que el Señor Jesús que los había enviado a predicar su evangelio, Él los iba a sustentar, Él los iba a mantener, Él les iba a proveer. Por tanto, Pedro y Juan, al igual que los demás apóstoles, no cargaban mucho encima, porque ese fue el mandamiento de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Pedro y Juan, o mejor dicho, cómo Dios le da a este cojo más de lo que él está pidiendo. Porque él estaba pidiendo unas simples moneditas. A lo mejor él estaba expectante porque pensaba que Juan le iba a dar, no sé, una monedita de oro, tal vez de plata, con que él pudiera sustentarse unos días. Tal vez pensaba el cojo: bueno, tal vez estos hombres me van a dar algo bueno, porque me están diciendo que esté atento a ellos. Pero la verdad es que Dios le da al hombre más de lo que el hombre pide, y Dios le da muchas veces al hombre más de lo que el hombre merece. Y este es el caso. El hombre estaba esperando unas simples moneditas, pero vamos a ver, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que Dios hace algo mucho más extraordinario. ¿Amén? Que simplemente darle 2 moneditas ahí para que él comiera unos días o se sustentara unos días. Amén. Te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, te digo, levántate y anda. Fíjense bien que todos los milagros que los apóstoles hacían, los hacían en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús de Nazaret. No lo hacían en su nombre. Pedro no era que llegaba y: no, yo soy Pedro, yo soy el Papa, como le puso la Iglesia Católica 300 años después. Y él decía: no, yo soy el Papa Pedro, levántate y anda. No. Él hacía todos los milagros que hacían en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es que hay poder. El poder no venía de Pedro. Amén. El poder venía de Dios, que cuando Pedro mencionaba el nombre de Jesús,
el poder salía de Pedro, pero era en el nombre de Jesús. El nombre que tenía poder era de Jesús, para que por medio del Hijo se glorificara al Padre. Como yo le he dicho muchas veces, perdón, hermano, como yo le he dicho muchas veces, el objetivo de los milagros es que se glorifique el nombre de Dios. El objetivo de los milagros es que se crea en Cristo Jesús, es que se crea que en Cristo Jesús hay salvación, es que se crea que Cristo es el Hijo de Dios viviente, para que creyendo eso, como dice Juan 20:31, para que creyendo eso tengan vida eterna. Ese es el objetivo de los milagros. El objetivo de Pedro nunca fue darse a conocer él, o que la gente viera que él tenía poder, que él podía levantar a ese cojo, y que él tenía poder, y que por eso a él lo nombraron, bueno, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lo nombraron primer Papa. No. El objetivo de Pedro no era ser famoso él. El objetivo de Pedro y de todos los apóstoles al hacer milagros era hacer famoso a Cristo, y que conociendo a Cristo los que creyeran en él llegaran a la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Amén. Ese era el objetivo principal de los milagros. Ese era el objetivo principal de los apóstoles, a predicar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Y los milagros eran para respaldar precisamente la predicación del Evangelio, y que la gente creyera en el poder de Cristo, en el poder de ese nombre, en el poder del Hijo de Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí Pedro da la orden en el nombre de Jesucristo, o de Jesús de Nazaret, le da la orden a este paralítico que se levante y ande. Vamos a ver qué sucede. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amén, hermano. La palabra de Dios tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Aquí dice, si no me equivoco, que este era cojo de nacimiento, si no me equivoco, ya lo leímos. Sí, era cojo de nacimiento. Así que este hombre llevaba toda la vida en esa condición, toda la vida en ese estado. Yo me imagino, no, tiene que ser así, que el hombre tenía los huesos atrofiados, los músculos atrofiados, porque nunca había usado la parte de abajo. Nunca había, o bueno, sí la había usado, pero tenía esa discapacidad. Y él nació así, de nacimiento, ¿ok? Ahora, mi Señor Jesús, estando en los días de su carne, sanó a un paralítico que llevaba 38 años en ese estado, y mi Señor Jesús lo sanó, y el paralítico agarró su lecho y se fue a su casa. Amén. Así que para mi Señor Jesús, sanar un cojo es cosa fácil. O sea, los apóstoles vieron cuando mi Señor Jesús sanó a ese paralítico de nacimiento. Así que los apóstoles pudieron recordar este hecho. No, pero si nosotros hemos recibido poder de Jesús del cielo, y mi Señor Jesús nos dio testimonio, nosotros vimos como Él sanó a un paralítico de nacimiento, a alguien que no se movía. Este por lo menos estaba un poquito mejor porque estaba cojo, pero sí andaba, ¿verdad? Entonces ellos dirían, bueno,
En el nombre de Jesús, Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo que te levantes y andes. Y hermanos, la palabra de Dios tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, esa palabra siempre va a prosperar para aquello a lo que Dios le envíe. Hermano, ese hombre era cojo, pero cuando Pedro dio la orden en el nombre de Jesús, esa orden fue hecha. Porque la palabra de Dios siempre cumple para lo cual Dios la envía. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo, levántate y anda, las piernas de ese cojo, la pierna que tenía coja, se le acomodó. Si tenía un hueso partido, si tenía los músculos desgarrados, no sé qué problema tenía el cojo en esa pierna, pero al oír a Pedro dar la orden en el nombre de Jesús, esa pierna quedó completamente sana y se cumplió lo que dijo mi Señor Jesús cuando estaba con los apóstoles. Dijo, pedí en mi nombre, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre me será hecho, le será hecho para que por medio del Hijo se glorifica al Padre. Ahora es que esto se está cumpliendo. Ahora que la palabra que dijo Jesús a los apóstoles cuando estaban entre ellos según la carne, ahora es que se está cumpliendo. Después de Pentecostés es que esa palabra se cumple. En el tiempo apostólico, amén, es que esas palabras se cumplieron, hermano. Todo lo que los apóstoles le pedían a Jesús, Él se los daba, Él se lo cumplía para que el nombre de Dios fuera glorificado a través del Hijo y para que la gente que recibía el milagro creyeran en el Hijo de Dios. Para eso se cumplió la palabra que mi Señor Jesús le dijo a los apóstoles, para que el nombre de Dios fuera glorificado a través del Hijo. Fíjense bien lo que pasa con el que era cojo, porque ya el Señor lo sanó. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea, Pedro lo tomó y el hombre se levantó como si nada. Al momento que Pedro lo tomó y él se hizo a parar, los tobillos se le afirmaron y los pies se le acomodaron y él se paró como si nunca hubiera sido cojo. Amén. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Se fijan para qué son los milagros, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué hizo el que era cojo? Bueno, entró con los apóstoles al templo a la hora de la oración, saltando con sus dos pies en perfecto estado, como si nunca hubiera sido cojo, dándole gloria a Dios. Porque a eso te tiene que conducir el milagro. Si el milagro viene de Dios, el milagro tiene que producir en ti que tú eleves o levantes la oración a Dios. Un verdadero milagro es el que tiene como objetivo la gloria de Dios. Un verdadero milagro no es el que tiene como objetivo que el hombre sea exaltado, que el hombre sea famoso, que el hombre sea conocido, porque a veces vemos programas de televisión, ¿verdad?, donde vemos que hay muchas cámaras y muchas cuestiones y que milagros, pero esos son cosas para exaltar al hombre.
Cuando mi Señor Jesús o los apóstoles lo hacían, no lo hacían con la intención de tratar al hombre, no lo hacían con la intención de ser famoso, no lo hacían con la intención de ser reconocido ellos. Pedro no hizo este milagro, hermanos y amigos, para que lo nombraran papa. Pedro no hizo este milagro, hermanos, para impresionar a los judíos que estaban allí. Pedro hizo este milagro porque era la voluntad del Padre, porque para eso Dios lo había capacitado a él por medio del Espíritu Santo, para hacer esas señales y prodigios entre el pueblo de Israel, a fin de dar a conocer el nombre de mi Señor Jesús, y que por ese nombre, el nombre del Padre fuera glorificado. Este es el objetivo de todo milagro, hermano. Más allá de una sanidad, que gloria a Dios que este cojo la recibió porque era cojo de nacimiento, así que bueno, había estado todos los años que llevaba de vida con esa discapacidad, ¿verdad? Que podía desplazarse, pero bueno, con cierta dificultad. Y vemos aquí que Dios da, que como dice la palabra, Dios es el único que tiene poder para darnos más de lo que nosotros pedimos. Y yo le agregaría hasta más de lo que nosotros merecemos. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por ese milagro, gloria a Dios por ese milagro que tiene como objetivo, que se alabe al Dios de Israel. Por eso mi Señor Jesús le dice a sus apóstoles, todavía no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid en mi nombre y les será hecho. Amén. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre les será hecho, para que por medio del Hijo se glorifique al Padre. En el tiempo apostólico, en el tiempo de la iglesia, después del derramamiento del Espíritu, cuando comenzó la iglesia y comenzaron los postreros tiempos, en ese tiempo todo lo que los apóstoles le pedían al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hacía para que hubiera esta consecuencia, para que la gente alabara a Dios por medio del Hijo. Esta es la verdadera esencia de los milagros, hermano. Más allá de un milagro, más allá de un milagro terrenal, más allá de que gloria a Dios, este cojo ya no estaba cojo, estaba brincando en un pie, como si nunca hubiera sido cojo, entró en el templo con Pedro y Juan y comenzó a saltar, amén. Entonces gloria a Dios por eso, pero lo verdaderamente importante del milagro era que el cojo creyera en Cristo, viera que en el nombre de Jesús hay poder, y que en ese nombre, y que por medio de ese nombre se glorificara el nombre de Dios. Eso era lo verdaderamente lo más importante del milagro. Gloria a Dios por la sanidad. Y como yo le digo ahorita, Dios nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Y disculpen si agregué y esto es un pensar mío, lo que yo dije después, y a veces nos da mucho más de lo que merecemos en realidad, o casi siempre, pero bueno, eso no está en la palabra como tal. Le quiero aclararlo, que eso es un pensamiento mío, no lo debo mezclar con la escritura, disculpen. Amén. Sí, quería aclarar eso, no se vayan a confundir y vayan a creer que la palabra dice eso. En realidad la palabra lo que dice es que Dios nos da más de lo que nosotros pedimos.
pero yo le agregué, pero la parte que yo le agregué es mía, es una opinión personal, que también Dios no solamente nos da más de lo que le pedimos, sino muchas veces o todo el tiempo más de lo que merecemos. Amén, pero que llegue a aclarar que era una opinión propia y no algo que salía en la escritura. Amén. Versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo a la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Claro. Y todo el pueblo, claro, recordemos que él entró al templo con Juan y Pedro al templo en la hora de la oración, y todos los que estaban allí vieron y le reconocieron, sabían que él era el hombre que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la hermosa, porque ese hombre llevaba años haciendo eso. Ese hombre, todo el que iba a entrar al templo a esa hora, por esa puerta lo conocía. Ese hombre era conocido en Jerusalén. Cuando ese hombre entró, saltando en un pie, junto con Pedro y con Juan, a la gente que estaba allí en el templo orando, ¿verdad? Le fue notorio porque todos lo conocían. Todos conocían que este era cojo, que se ponía en la puerta del templo, en la puerta de la hermosa, a pedir limosna. Y por eso todos dice la escritura que estaban asombrados y espantados por lo que estaban viendo. Claro, hermano. Y fíjense bien, no fue que Pedro ya para terminar, hermano, no fue que Pedro hizo este milagro público. No fue que Pedro hizo este milagro público. La gente que está asombrada por el hombre que era cojo, estaba todo en el templo. Ellos se dan cuenta cuando el que era cojo entra con Pedro y Juan, porque todo el mundo lo reconoce. Pero Pedro no hizo este milagro público. Pedro le hizo el milagro a él, tal vez él estaba allí. Todos los demás estaban dentro del templo orando. Pedro le hace el milagro y este hombre entra al templo con Pedro y con Juan. Lo que le quiero decir es que los milagros no son para que el hombre sea exaltado. No es que Pedro dijo, no, gente, voy a hacer un milagro a este cojo para que vean mi poder y mi autoridad y mi apostolado y mi nombre papa también, si quieren. No fue eso lo que pasó. Tal vez en ese momento no había nadie con ese hombre. Recordemos que a ese hombre pedía limosna, entonces que le quería dar limosna, le daba, y es que no pasaba del agua al templo. Lo que yo le quiero decir es que los milagros no eran hechos por los apóstoles para llamar la atención de la multitud. No. Los milagros eran hechos para glorificar a Dios, para que el nombre de Jesús fuera creído. Ok. Luego que Pedro hace el milagro, el hombre entra saltando en un pie al templo y todo el mundo lo reconoce, y me imagino que él le contó lo que pasó, ¿no? Este hombre me dijo
que no tenía oro ni plata que darme, que estaba igual que yo. Pedro estaba igual que él. Que le estaba pidiendo la limosna, estaba limpio. No tenía ni una monedita de oro ni una monedita de plata. Pero me dijo algo que me llamó la atención. Pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate ya. Todo eso, yo me imagino que el hombre, cuando entró saltando en un pie, y la gente que lo reconoció al instante, asombrado y espantado, le preguntarían: mira, ¿y qué pasó? ¿Y cómo es que vos ahora estáis caminando, estáis brincando un pie y alabando a Dios? Y nosotros sabíamos que vos eras el mendigo que siempre estaba ahí. ¿Qué te pasó? Ah, no, este hombre me dijo que en el nombre de Jesús de Nazaret, me dijo que me levantara y andara. Me tomó de la mano, al instante me levanté, mis pies fueron restaurados y ahora estoy aquí contando el testimonio. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjense que todo se hace. Los apóstoles aprendieron del mejor. Todo se hace para la gloria de Dios. Mi Señor Jesús, cuando estuvo entre los apóstoles según la carne, nunca hacía nada para ser visto por los hombres. Siempre hacía todo para que el nombre de Dios fuera glorificado. Los apóstoles aprendieron del mejor de los mejores, sin lugar a dudas. Mi Señor Jesús fue el hombre que hizo todo lo que hizo para la gloria de Dios. Él es el modelo por excelencia que hay que seguir para glorificar al Padre. Él no hizo nada que fuera para su bienestar o para su propio provecho, y todo lo que hacía, de hecho o de palabra, todo lo que hacía o decía siempre llevaba como propósito la gloria de Dios. En este milagro vemos también que el propósito de Pedro es dar a conocer a Cristo, y que por el nombre de Cristo, el nombre del Dios de Israel, fuera glorificado. Vemos que Pedro no pone un parlante y dice: voy a hacer el milagro a este hombre, lo voy a poner a caminar bien. No. Pedro, en la intimidad con el cojo, solo con el cojo igual: mijo, no tengo oro ni plata. El Señor Jesús nos mandó así: no tengo ni oro ni plata ni una túnica que darte, porque mi Señor Jesús también me dijo que no más que llevar una túnica. Entonces, pero sí tengo algo, y de lo que tengo, eso es lo que te puedo dar. Y le dio la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hay algo, ya para terminar, hermanos, ya me estoy alargando mucho. Hay algo interesante que, bueno, el Señor me acaba de traer a memoria. Fíjense que, recordemos que ya los apóstoles habían recibido el don de las sanidades y el de sacar demonios cuando Cristo estaba entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que, como dice, entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo si el don de las sanidades ya lo habían recibido por medio de Cristo? Porque recordemos que Cristo le dio a los apóstoles y a los 70 también el don de las sanidades y de echar fuera demonios. La función del Espíritu Santo es trascendental en la predicación del Evangelio. Amén. Sin Espíritu Santo no hay Evangelio que convenza del pecado, de justicia y de juicio. Sin Espíritu Santo no hay eso. Amén. Entonces,
La tarea del Espíritu Santo es trascendental, amén. Entonces, bueno, eso es algo que quería aclarar, que no fue que Pedro y Juan podían hacer los milagros porque tenían el Espíritu Santo, no, ya ellos tenían esos dones porque ya Jesús se lo había dado a ellos y a los 70, ¿sí? Jesús le había dicho que pidieran todo lo que pidieran, lo pidieran en su nombre, y cuando ellos lo hicieran de esta manera, todo les sería hecho para que por medio de él se glorificara el nombre de Dios. Y eso fue lo que se cumplió en el tiempo apostólico, en la iglesia primitiva. Eso era lo que se veía, que los apóstoles hacían los milagros que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús de Nazaret, o en el nombre de Jesús, el Cristo, y Jesús hacía la obra para que el Padre recibiera la gloria por medio de él, amén. Y bueno, vemos, ya para terminar, vemos como Dios respalda, o mejor dicho, Jesús de Nazaret respalda a los apóstoles para que el Padre reciba toda la gloria. Jesús de Nazaret cumple con las palabras que él le había dicho a los apóstoles mientras él estaba entre ellos, y por esto este paralítico se paró en el nombre poderoso de Jesús. Vemos que en el nombre de Jesús hay poder, hermano. En la palabra de Dios hay poder. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. Este cojo era cojo de nacimiento, llevaba toda su vida en ese estado, con esa discapacidad, pero al oír la orden de Pedro en el nombre de Jesús, las piernas se restauraron y todo lo que tenía que le impedía andar normalmente se desapareció, y ese hombre entró al templo a la hora de la oración brincando en un pie, saltando de alegría y dándole gloria a Dios y alabando a Dios. Con esa misma alegría él entra al templo. La gente lo reconoce y dice: pero bueno, ¿qué te pasó? Si nosotros sabemos quién eres tú. Estamos cansados de verte allí pidiendo limosna. Y yo me imagino que ahí es a donde le cuenta: no, este hombre me dijo que no tenía nada para darme, pero que lo que tenía me lo iba a dar, y en el nombre de un tal Jesús de Nazaret, que yo nunca, a lo mejor el cojo dijo: bueno, yo nunca había escuchado ese nombre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret me dijo: levántate y anda. Me tomó de la mano, al instante mis pies fueron restaurados, y aquí estoy contando este testimonio para la gloria de Dios. Y el hombre que alababa a Dios, amén. Entonces esto es lo importante, hermano, ya para terminar ahora sí, de los milagros, que el nombre de Dios sea glorificado. Si ustedes ven un milagro o presencian algo cuyo fin o propósito no es darle toda la gloria a Dios, entonces, hermanos y amigos, pongan cuidado. Si el propósito o el fin del milagro no es darle la gloria a Dios, puede ser que ese milagro no venga de Dios, o puede ser que ni siquiera es un milagro. Tienen que estar muy pendientes con eso, porque ahora hay mucha gente que utiliza los milagros, milagros para llamar la atención. Pero llamar la atención de los hombres, o cautivar a los hombres, o impresionar a los hombres, nunca ha sido el propósito de ningún milagro que Dios ha hecho. Amén. Tengan cuidado y no se dejen engañar por aquellos que dicen hacer milagros. Vean bien, si ese milagro lleva a la gente a hacer lo que este cojo hizo, es decir, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, y que la gente quede asombrada y que la gente tema, porque claro, entonces es un milagro de Dios. No se dejen engañar, porque ahorita hay muchos que dicen hacer milagros, pero hay que tener cuidado, hermano. Entonces, bueno, esta ha sido la predicación del día de hoy. Espero que
que sea de mucha bendición y de mucho provecho para su vida espiritual. Espero que el Señor los bendiga y los guarde, como siempre les digo. Que Dios los bendiga, que el Dios de Israel los bendiga y los guarde, que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.